Ven, huésped del alma, habítanos. Ven, fuego de Dios, abrázanos. Ven, huésped del alma, habítanos. Ven, fuego de Dios, abrázanos. Tu luz ilumine nuestra fe, tu gozo descanse el corazón. Ven, huésped del alma, habítanos. Ven, fuego de Dios, abrázanos. Cura las heridas con tu paz, con tu poder líbranos del mal. Ven, huésped del alma, habítanos. Ven, fuego de Dios, abrázanos. Ven, huésped del alma, habítanos. Ven, fuego de Dios, abrázanos. Quizá yo, que voy a hablar ahora bastante rato, puedo estar aquí quieta y me puedo quitar la mascarilla, ¿vale? ¿Os parece? Sí. Para que se entienda mejor y se vean los labios y... Vale. Bien, no me sale el nombre, 47 Haris, tiene por título El reino está entre nosotros. Y este título está en relación con esta frase que está en el Evangelio, ¿no? Cuando os digan que el reino de Dios está llegando, no lo busquéis, ¿no? No vayáis para un sitio ni para otro, no lo busquéis en grandes acontecimientos, porque el reino está entre vosotros, ¿no? También hay otra traducción que luego veremos, que es el reino está en vosotros. Mañana vamos a celebrar en la iglesia la fiesta litúrgica de Jesucristo, Rey del Universo, y con motivo de esta fiesta litúrgica y con el fin del año litúrgico se nos presenta el señorío de Cristo sobre toda la creación, sobre todo el mundo, como fin, ¿no?, de la obra salvífica. En realidad, estas últimas semanas del tiempo litúrgico, ¿no?, son semanas dedicadas a la reflexión de lo que es la escatología, los misterios que vendrán. Fue muy interesante, hace poco un sacerdote nos contó que generalmente en la liturgia celebramos los misterios que ya se han realizado, ¿no?, y que pedimos que se realicen en nosotros. En esta última época del tiempo litúrgico y las primeras semanas del Adviento también, que tienen un fuerte sabor apocalíptico, lo que nos están invitando a vivir o a reflexionar, a esperar, a pedir, es los misterios del futuro, ¿no?, aquello que vendrá para que se realice. Y la fiesta de mañana tiene esa connotación, ¿no?, una connotación hacia el futuro, lo que es la recapitulación de todas las cosas en Cristo, el fin de los tiempos, ¿no?, y la manifestación plena del señorío de Dios. Y que veremos imagino, esta tarde y mañana, por los títulos que aparecen, pues que el reino está entre nosotros, y esto es verdad, pero también vivimos este reino de una forma aún en sombras, ¿no?, anunciado pero no pleno.
Vivimos todavía nosotros en la dramática, ¿no?, de un reino que completamente no se manifiesta completamente. Bien. Bueno, esta primera charla me parece que tiene la intención de explicar esta categoría, este concepto de reino de Dios y buscar las raíces, la presencia, ¿no?, del reino, la conexión entre el reino de Dios, que es el centro del mensaje de Jesús, el contenido de su predicación. Jesús inicia su predicación anunciando la llegada del reino de Dios, con lo que es los tiempos de la Iglesia y nuestro propio tiempo que hoy vivimos, ¿no? Un poco la charla tiene esta intención, conectar estos dos tiempos, Jesucristo y la predicación del reino y la vida cristiana en la experiencia eclesial que nosotros hoy vivimos. Bien, la verdad es que la centralidad del mensaje de la predicación de Jesús en el reino de Dios es algo evidente, ¿no? Incluso hay datos estadísticos incuestionables. Hay 122 veces que aparece esta expresión reino de Dios en el Nuevo Testamento. Y de estas 122 veces, 99 están en los evangelios sinópticos, ¿vale? Y 90 veces están en la boca de Jesús. Por lo tanto, realmente los sinópticos, ¿no?, que lo que nos describen es justamente, nos dan una perspectiva, podríamos decir, como de un recorrido histórico de lo que es la vida y la predicación de Jesús, ¿no? Están centrados, tienen como una columna la predicación del reino, el reino de Dios. Fijaos que esto puede llamar la atención, esta fuerza, esta prioridad, ¿no?, esta primacía de la predicación del reino en los evangelios y principalmente en los evangelios sinópticos, mientras que en el resto de los escritos neotestamentarios el concepto de reino de Dios y la predicación del reino está más silenciada, no lo encontramos tanto. Por ejemplo, en las cartas paulinas e incluso en los Hechos de los Apóstoles, esta expresión reino de Dios no la encontramos, ¿no?, prácticamente. Incluso en todo lo que es las imágenes o símiles para hablar de la comunidad de los cristianos, de la Iglesia, ¿no?, en San Pablo encontramos otras metáforas, no sé si os acordáis, ¿no? La Iglesia como cuerpo y todos somos miembros, Cristo es la cabeza, la Iglesia como templo de Dios, ¿no? Pero no encontramos, ¿no?, esta referencia al reino. Son el pueblo de Dios, pero no estas imágenes del reino profundamente evangélicas que sí que encontramos en los sinópticos en la boca de Jesús. Por otro lado, vemos también en estos evangelios que vamos a ver la próxima semana, cuando Jesús habla de la inminencia del reino, en los sinópticos tenemos estos anuncios de la llegada inminente del reino, de su carácter escatológico, ¿no?, que en cambio como que tiene un sentido parece que hay una intervención rotunda de Dios que va a llegar. De hecho, dice, ¿no?, los que estéis todavía vivos, ¿no?, mientras que en la teología, ¿no?, en el resto prácticamente de los escritos neotestamentarios, lo que encontramos más es una teología de la historia que intenta explicar el discurrir del tiempo como espera del regreso de Cristo. Se pierde este carácter inminente. Y de hecho sabéis que, por ejemplo, San Pablo, ¿no?, en las cartas a los tesalonicenses desarrolla una pequeña teología de la historia, porque ya los primeros cristianos se dan cuenta que el reino que esperaban que iba a instaurarse de un día para otro parece que se alarga. Empiezan a morir los primeros cristianos y eso crea como una crisis en las comunidades, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Os acordáis también en los Hechos de los Apóstoles que preguntan los discípulos a Jesús, ¿es ahora cuando vas a instaurar ya el reino? ¿No? Por otro lado, pues también vemos que Jesús en la predicación del reino, pues
no describe una estructura, una constitución interna, no habla de vocaciones o carismas, ¿no? Sino que utiliza imágenes ligadas a la naturaleza, en las que se explica más, tiene otros elementos como otros énfasis, ¿no? Que veremos, ¿no? La actuación de la gracia, el reino como algo pequeño a los ojos humanos, pero que crece, ¿no? De una forma misteriosa, mientras que sí que encontramos en los otros escritos neotestamentarios para hablar de la Iglesia, pues una reflexión más de estructura, vocaciones, carismas, una organización, por decirlo de algún modo, ¿vale? Está claro que hay dos contextos también donde han nacido estos escritos neotestamentarios, ¿no? Los evangelios sinópticos reflejan, ¿no?, la mentalidad, ¿no?, o están conectados con la mentalidad del pueblo judío, que ya desde el Antiguo Testamento está esperando, ¿no?, la instauración del reino de Dios. Mientras que los otros escritos neotestamentarios, las cartas paulinas sobre todo, se escriben en otra mentalidad, en otro contexto cultural, que es el contexto griego, ¿no?, grecorromano. Bueno, esto podría explicar también estas dos corrientes como tan dispares. La cosa es que realmente, pues esta diferencia, ¿no?, estas perspectivas tan distintas entre los evangelios sinópticos para hablar de la Iglesia refiriéndose al reino de Dios y los otros escritos neotestamentarios ha llevado a lo largo de la teología en algún momento a establecer como un abismo, como una ruptura, ¿no? Es decir, van a decir algunos teólogos, en realidad, entre la predicación de Jesús y su mensaje de salvación por la instauración del reino de Dios y luego, ¿no?, la predicación apostólica y la vida de los primeros discípulos, pues hay como un salto de discontinuidad, van a hacer algunos teólogos. Y hay una frase célebre, ¿no?, de uno de estos críticos bíblicos, Alfred Loisy, que en la primera mitad del siglo XX, esta es una tipiquísima frase de la teología, es una obra muy controvertida, los evangelios sinópticos, afirma: Jesús predicó el reino y luego vino la Iglesia, como dos cosas separadas, ¿no?, estableciendo una discontinuidad, como si se tratara de dos etapas incomunicadas, sin relación entre sí. Claro, con estas afirmaciones son muy serias y comprometidas, porque en cierto modo está estableciendo una incomunicación, en cierto modo, llevado hasta el extremo, entre el mensaje de Jesús y la Iglesia, ¿no? Y yo creo que basándose en esta posible ruptura entre Jesús y la Iglesia podría justificarse pues esta expresión aparentemente facilona, pero de graves consecuencias, que es Jesucristo sí, Iglesia no, o esta contraposición entre Evangelio e Iglesia, entre reino e Iglesia, que realmente pues lo que arroja es, primero, crea un grave problema, ¿no?, para los cristianos y para lo que es la credibilidad, ¿no?, del Evangelio, la continuidad del mensaje de Jesús, y también, por supuesto, para lo que es la propia naturaleza, ¿no?, y la esencia de la Iglesia, ¿no? Fijaos que desde esta perspectiva, pues el mensaje del reino, que en los evangelios lo encontramos como buena noticia de gracia y salvación para todos, el mensaje del reino es especialmente para los pobres y pequeños, ¿no?, que tiene estas imágenes como que conectan tan expresivas, ¿no?, del banquete, de la fiesta, del perdón, de la misericordia, ¿no?, de la búsqueda de lo frágil y lo perdido, de todo lo que, como Jesús habla del reino, de estas características del reino, podrían entonces ponerse en contraposición, ¿no?, con la institución eclesial. Y esto es muy grave, ¿no? Esto es una cosa muy seria. Por lo tanto, esta primera charla nos sitúa nos pone ante un reto muy, muy serio, ¿no? Por lo tanto, la clave o cuestión de fondo de lo que vamos a reflexionar esta mañana es si podemos realmente establecer una continuidad entre Jesús
el reino de Dios, que es el contenido de su predicación, y la Iglesia, ¿vale? Y buscar qué continuidad hay. Jesús, el contenido de su predicación, que es la instauración del reino de Dios, y la Iglesia como continuadora del mensaje y la obra salvadora de Jesús. Los pasos que vamos a dar, ¿no? ¿Cómo vamos a establecer esta continuidad? Pues a través de unos pasos, siguiendo las tres interpretaciones, ¿no?, de lo que es el reino que encontramos en el Nuevo Testamento. Las vamos a ver despacio, pero así os las anuncio, ¿no? El reino es una persona con la que cada cristiano ha entrado en contacto por una experiencia de conversión y transformación. Esa persona es Cristo. Y esta experiencia de conversión y transformación, de encuentro con Cristo, que es la inauguración del reino de una forma personal en cada uno de nosotros, tiene una expresión comunitaria, testimonial, de vida compartida, que hace posible que la Iglesia sea comunidad del reino, ¿no? O es decir, comunidad de personas que, transformadas por el encuentro con Cristo, que instaura el reino en este mundo, se hacen continuadoras de su misión. Esto es muy importante, ¿no? Es decir, la Iglesia ciertamente lo veremos, es comunidad del reino. ¿Por qué? Porque es la comunidad de las personas que, transformadas por el encuentro con Cristo, cada uno de nosotros, se hacen continuadoras de su misión, hacen presentes el reino en este mundo, con su modo de vivir, con su forma de establecer las relaciones, ¿no? Con su forma de compartir, de testimoniar en medio del mundo esta experiencia personal y comunitaria de encuentro con Jesucristo. Bien, pues vamos a ir a las tres dimensiones del reino, ¿no? Bueno, algo de esto, como siempre también nos proponemos a veces cosas para leer, ¿no? Algo de esto podéis encontrar en la obra Jesús de Nazaret de Ratzinger, en el capítulo que él tiene sobre el reino de Dios. Tiene un capítulo sobre ello, ¿no? Y yo, bueno, pues un poquito me he inspirado en ello. Y os lo propongo por si luego queréis alguno cuando vaya a casa esta semana leer, ¿no? Cuando en los evangelios encontramos esta expresión reino de Dios, ¿no?, podemos distinguir o podemos aplicar tres dimensiones, tres sentidos de esta expresión, ¿vale? Tres sentidos de esta expresión. Los padres de la Iglesia, ¿no?, nos han introducido en estos tres sentidos de la expresión reino de Dios. Una primera dimensión teológica, ¿no?, teológica-cristológica, ¿no? Una primera interpretación. El reino de Dios tiene un sentido teológico-cristológico. Ya os decía que el reino de Dios es un concepto que tiene una fuerte raíz judía y que está ligada a la experiencia de la monarquía en Israel, ¿no? En realidad, los reyes en Israel, con toda la teología que se desarrolló en el Antiguo Testamento con la institución de la monarquía en Israel, se reconoce que en realidad el rey es imagen del verdadero rey del pueblo de Israel, que es Dios, ¿no? Es decir, el reino en hebreo es una palabra, malkut se escribe, que expresa una acción, igual que la raíz griega, basilea. Son palabras que significan el ejercicio de una acción, es decir, el reino habla del hecho de ser Señor, ¿no? El hecho de ser Señor. Se habla de una señoría de Dios, es decir, Dios presente en el mundo y en la historia y ejerciendo esa presencia, actuando, ¿no? Cuando se ejerce el señorío, el reinado, es que se está actuando
El rey promulga leyes, se hace presente, ¿no? Aconseja a sus súbditos. Eso es el reino de Dios, ¿no? No es un concepto pasivo, no sé cómo decir, sin acción, ¿no? Como una cosa. No, el reino de Dios es una acción, es Dios actuando, ¿no? Es el señorío de Dios sobre el pueblo. Dios que ejerce, ¿no? Que actúa, que cuida, que vela, que protege y que guía el curso del tiempo, lo que hace, ¿no? Un rey. Esta actuación de Dios sobre el pueblo, este velar, este cuidar de él, ¿no? Alcanza su plenitud, ¿no? Con la presencia de Jesús en medio del pueblo, que va a ser el actuar de Dios hecho hombre, ¿no? Dios mismo presente. De hecho, Orígenes va a denominar a Jesús, ¿no? Autobasilea, o sea, el reino en persona. Fijaos qué bonito, ¿no? Orígenes va a decir, si el reino es Dios actuando, Jesucristo, que es el Hijo de Dios en este mundo, obrando, actuando, ¿no? Haciendo visible con nuestros ojos, audible con nuestros oídos, la acción, ¿no? El señorío de Dios, Él es el reino en persona. Por lo tanto, el reino no es un lugar, no es una estructura política, ¿vale? Con la mentalidad de nuestro mundo, y por eso es una categoría que a veces nos cuesta entender, ¿no? No es eso. El reino es una persona, Dios en medio de los hombres. ¿Qué es el reino de Dios? Dios en medio de los hombres que actúa, que se hace presente, que salva, que responde, ¿no? A las necesidades del pueblo. Y esto tiene su realización plena en Jesucristo. Por eso Jesús es el reino de Dios. Por eso la llegada de Jesús a este mundo es la realización del reino. Podríamos decir, por lo tanto, que cuando Jesús habla del reino de Dios, ¿no? Está diciendo, Dios, ¿no? Primero existe, o sea, actúa, se hace presente, obra en este mundo y en la historia. Bueno, estas son cosas como que parecen muy obvias, pero que si nos paramos a reflexionar son muy fuertes, ¿no? O sea, cuando Jesucristo anuncia que el reino de Dios ha llegado, que ese es el inicio de su predicación, ¿qué está diciendo? Que se ha salvado la distancia entre los hombres y Dios. Que lo que sucede en esta tierra no está al margen de la vida de Dios. ¿Entendéis? Sino que Dios está presente, actúa en medio del mundo y de la historia. Se ha hecho cercano a los avatares del pueblo. Porque Dios existe y es verdadero, Dios está cerca de nosotros. Eso está diciendo Jesús. El reino está cerca. Dios puede actuar en este mundo. Se manifiesta, se ha hecho presente, nos ha visitado, cuida de nosotros. Eso significa que el reino ha llegado. Jesús, ¿no? Es el momento cumbre, claro, de todo este movimiento de acercamiento de Dios que encontramos ya en el Antiguo Testamento, lo que es el acontecimiento de la revelación, que Dios ha tomado la iniciativa y se ha inclinado sobre el hombre, y esto en Jesucristo encuentra su momento culminante, porque Jesús es la presencia de Dios en medio de la vida de los hombres. Y por eso le llamamos Emmanuel, Dios con nosotros. El reino es el mismo. Por eso, ¿no? Los signos que Jesús hace y las palabras que dice, ¿no? Que van a ser los modos en los que Jesús
inaugura el reino a través de su palabra y a través de sus obras, ¿no? Pues van a ser signos, los signos del reino, que son signos de liberación, compasión, justicia, perdón, paz, curación, porque cuando Dios está presente, ¿no? Estos son sus signos. En Juan 10:38, Jesús dirá: si no me creéis a mí, creed a mis obras. Es decir, lo que Jesús ha hecho a lo largo de su vida es una ratificación de que en Él se ha inaugurado el reinado de Dios. También es interesante en este sentido, viendo que los signos de Jesús son signos del reino, cuando en Mateo 12:28 dice: si yo expulso a los demonios por el dedo de Dios, es que el reino de Dios está entre vosotros, ¿no? Mateo 12:28. Jesús está inaugurando una nueva forma, ¿no?, de relacionarse de los hombres con Dios, en las que todo lo humano, su historia, las relaciones, las realidades de este mundo, quedan tocadas, visitadas, transformadas, salvadas por la presencia de Dios. Vale, por lo tanto, Jesús, su predicación y sus signos, ¿no?, son el reino. ¿No? Son el reino. Por lo tanto, esta dimensión teológica y cristológica del reino. ¿Qué es el reino de Dios? Dios actuando en la vida de los hombres. Y es una actuación salvadora y misericordiosa. ¿Y esa actuación quién es? Jesús. Jesucristo, que es el Dios con nosotros. Entonces, primera interpretación del reino. Segunda interpretación del reino es la interpretación o la dimensión relacional, ¿no? Relacional. Ahora voy a explicar esto. A partir de la expresión de Jesús, el reino está entre vosotros, ¿no? O como os decía, con otras, ¿no?, otra forma de traducir es: el reino está dentro de vosotros. Claro, cuando el reino se hace presente por Jesús, que es el reino, ¿no?, aparece en este mundo, lo vemos en los evangelios, eso abre a las personas que se encuentran con Jesús, con el reino, a una relación. Al final, las personas somos como la llave que permite que esta actuación de Dios en la historia, ¿no?, se realice. Por lo tanto, el reino nos introduce, el reino que es Jesús, nos llama, nos introduce, nos interpela a una vinculación personal con Él. Es la dimensión de aceptación, de comunión interpersonal. La presencia de Dios en este mundo, al final está llamando a la puerta de cada uno de nuestros corazones y quiere ser presencia en mi propia vida. Presencia en la vida de todo hombre, de toda mujer, que permite que la actuación de Dios en el mundo se concrete en su historia. O sea, el señorío de Dios se realiza en la vida del creyente. Y esto en dos niveles. En un nivel íntimo, cordial, ¿no?, de comunión. Es decir, cuando el hombre y la mujer que se ha encontrado con Jesús, que es el reino, Dios actuando en este mundo, permite que actúe en su vida, en su historia. ¿Entendéis esto? O sea, al final Jesús anunciaba el reino, pero al final cada persona que le escuchaba
Pedro, Juan, María, el ciego Bartimeo, Zaqueo, tenían que permitir que esa buena noticia se realizara en su propia historia. ¿Lo entendéis? ¿Sí? Por lo tanto, cuando Jesús nos habla de la comunión de vida con el creyente, ¿no? Por el amor recibido y donado, cuando dice, vendremos a Él y haremos morada en Él, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, está hablando de esta relación interpersonal del creyente con Cristo que hace posible que el reino se instaure en su corazón. Cuando mañana leamos en el oficio de lecturas, que lo lea, ¿no? La lectura del oficio de lecturas de mañana, que es de Orígenes, ¿no? Va a hablar un poco de esto, ¿no? Que al final el reinado de Dios sobre el mundo empieza cuando ese reinado se da en el corazón de cada creyente. Y Dios se pasea por el corazón de los hombres, haciendo de la vida de cada uno de nosotros su reino. ¿Entendéis? En cierto modo, todo lo que, la vida cristiana nos introduce en esta experiencia de comunión existencial, ¿no? Quien coma de este pan vivirá por mí, lo que es hacer posible el reino en nosotros. El vínculo de relación de esta presencia del reino en mi interior. Y hay un segundo nivel, ¿no? De lo que es la respuesta de la fe, ¿no? La acogida del reino en nuestra vida personal, que es la manifestación externa, ¿no? Del reino, a través del testimonio cristiano. Es decir, la configuración con Cristo, cuando el cristiano dice, permite que ese reino, ¿no? Entre en su interior, en su corazón, va transformando su propia vida de tal modo que se manifiesta este señorío de Dios en su forma de actuar, en su forma de hablar, en su modo de estar en medio del mundo, ¿no? Bien. Una tercera comprensión del reino, ¿no? Es justamente, pero es la identificación del reino de Dios con la Iglesia. Estas tres dimensiones se requieren una a otra. La Iglesia es la comunidad del reino porque es la comunidad de los que han permitido el señorío de Dios en sus vidas. ¿Entendéis esto? ¿Sí? El camino. Cristo es el reino en la medida en que nosotros, de una forma personal y libre, aceptamos su señorío en nuestra vida, hacemos que la Iglesia, ¿no?, sea comunidad del reino. Porque es la asamblea, la convocación de aquellos que viven unidos, ¿no?, por la experiencia de encuentro con el reino de Dios, que es Jesucristo, y eso al final tiene una expresión comunitaria, social, relacional. Los signos del reino que Jesús en su vida manifiesta se prolongan en la comunidad eclesial por la respuesta personal de cada uno de nosotros, acogiendo esta señoría de Dios en nuestra propia historia. De hecho, Jesús, que es el reino, lo hemos dicho, en las relaciones que va estableciendo en los evangelios con cada una de las personas que permiten, ¿no?, este señorío de Dios en su vida, crea la comunidad del reino, que es la comunidad de los discípulos. Aquellos que se han unido a Jesús, el reino de Dios, y que se han unido entre sí por la relación que tienen con Jesús. En realidad nosotros, Paloma, Luis Ángel, Ingrid y José Manuel, no se habrían encontrado nunca en su vida, probablemente. Nos hemos encontrado por esta experiencia de señorío de Dios en nuestra historia. Es lo que permite, eso es lo que pasa también en nuestras pequeñas comunidades de origen,
en la experiencia fraterna nuestra, ¿no? Nosotros, las hermanas que formamos la comunidad, probablemente no nos hubiéramos reunido nunca si no es por este señorío de Dios en la vida personal de cada una de nosotras que permite una comunión de vida entre nosotras, que continúa, ¿no?, la experiencia personal que se hace comunitaria. Así que la Iglesia está presente, ¿no?, la podemos reconocer en el reino que Jesús inaugura, en la comunidad del reino que Él forma, ¿no?, en los signos del reino que Él realiza. Estos signos del reino, como os he señalado antes, el perdón que Jesucristo ofrece, ¿no?, en su ministerio de la misericordia y que se mantiene vivo en la Iglesia a través del ministerio del perdón, que vivimos y que nos damos unos a otros y que vivimos de forma sacramental, en los signos de sanación que Jesús realiza y que están presentes también de forma sacramental y misteriosa en nuestras comunidades, en la predilección por los pobres y perdidos, incluso en la estructura y forma que dota a su comunidad de discípulos. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en el signo del reino que es la entrega total de su vida en la muerte en la cruz y que nosotros recordamos cada día en la celebración eucarística, en el don del Espíritu que Jesús resucitado derrama sobre sus discípulos y que es por lo que hoy nosotros vivimos en la Iglesia, por la acción del Espíritu. O sea, realmente los signos del reino están presentes y permanecen vivos en la comunidad del reino que es la Iglesia. Ahora bien, esta continuidad del reino de la Iglesia que podemos ver, ¿no?, primero porque cada uno de nosotros como comunidad del reino hemos vivido esta experiencia personal y porque en la Iglesia vemos estos signos del reino que Jesús también ha inaugurado. Ahora bien, la continuidad, y digo esto para dar paso también a lo que se verá en las siguientes charlas, la continuidad entre el reino de Dios y la Iglesia no es total ni plena. O sea, el reino está presente en la Iglesia hace presente el reino de Dios, hace presente sus signos, pero no de forma total, plena y acabada. Y eso lo veremos en las charlas siguientes, ¿no?, sino de una forma limitada, finita, histórica. Nosotros vivimos todavía a la espera de la manifestación total del reino de Dios, ¿no? Por lo tanto, podemos decir, hasta aquí, un poco, ¿no?, sintetizamos. El reino, si es Jesús mismo, ¿no?, ciertamente está presente hoy en la Iglesia, pero a la vez está a la espera, ¿no?, la Iglesia vive a la espera de una realización plena del reino. Hay un texto del Magisterio, el Lumen Gentium 5, un texto del Concilio Vaticano II, donde dice: la Iglesia va creciendo, anhela simultánea, dice, ha recibido, ¿no?, la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios, y de instaurarlo, de hacerlo presente. La Iglesia que somos nosotros, ¿no?, la comunidad de los salvados. Mientras ella, ¿no?, anhela el reino consumado, y con todas sus fuerzas espera y ansía unirse con su Rey en la gloria. ¿Veis? La Iglesia hace presente el reino, nosotros lo experimentamos en nuestra vida, este señorío de Dios, y a la vez
Estamos a la espera de una realización definitiva. Podríamos decir, por lo tanto, que la Iglesia está en función del reino. Sus gestos, acciones, palabras, ¿no?, quieren ser signo del reino que Jesús quiere instaurar en el mundo y que está ya presente y que lo hemos experimentado en nuestras vidas, pero que requiere una plenitud. Así que la Iglesia, ¿no?, nosotros, la comunidad de los salvados, está orientada a una manifestación plena del reino. Podríamos decir que es una etapa del reino. No lo agota, no lo ha realizado completamente, eso sería ya el fin de los tiempos, ¿no? Porque la Iglesia tiene carácter temporal e histórica, está orientada a una realización última, cuando Él lo sea todo en todos. Por eso celebramos esta fiesta, una fiesta todavía, un misterio aún no realizado. Cuando, ¿no?, el reino se manifieste de forma definitiva. Y realmente, como dice en el Apocalipsis, ya no haya ni llanto, ni dolor, ni luto, ¿no?, donde cuando ya no haya injusticia, cuando ya no haya pecado, cuando realmente Dios lo sea todo para todos. Os propongo, para concretar el itinerario que hemos hecho, os propongo una lección, ¿no? Una lección. Vamos a intentar ver esto en un texto de la Escritura. Vale. En Lucas 19, 1, 9. Lucas 19, 1, 9. Que es el encuentro de Zaqueo con Jesús en Jericó. ¿Vale? Va a ser la lección de esta mañana. Vamos a descubrir en este texto estas tres dimensiones del reino. La dimensión cristocéntrica, la dimensión personal y la dimensión comunitaria, eclesial. El texto, ¿no?, empieza explicándonos que Jesús entra en Jericó, ¿no? Jesús, que es el verbo en persona, ¿no?, la autobasilea, o sea, el señorío de Dios. Y aunque no es muy profuso en lo que sucede, pero dice que hay tanta gente, ¿no?, que quiere ver a Jesús, ¿no?, que Zaqueo, que era pequeño, no podía. Entonces, lo que quiero primero que reflexionemos es en lo que significa la presencia de Jesús en este mundo, ¿no? Como si nosotros nos fuéramos a Jericó del siglo I, y Jesús, la gente empieza a ver, está aquí Jesús de Nazaret, ¿no? Está aquí Jesús de Nazaret, el que ha curado al ciego Bartimeo, que es el texto anterior justo, ¿no? Imaginaos, llamando a las puertas, dedicando a la gente hoy, ¿no? Está ahí el señorío de Dios en persona. Primera cosa, ¿no? Lo que significa esto, la admiración, el asombro, la esperanza que despertaba Jesucristo, porque era Dios actuando en el mundo. Era lo que había esperado todo el pueblo judío a lo largo de su historia y toda la humanidad. Que Dios viniera y viera, tocara, ¿no?, el drama del hombre y le diera una respuesta, nos salvara. Y Jesucristo es lo que hace. Viene a este mundo y mira a las personas y entra en contacto con él, hace presente el reino, ¿no?, la salvación, el perdón, la misericordia, abre la esperanza. Entonces, primera cosa, ¿no?, Jesucristo, que llega, imaginaos que llega aquí, ¿no?, esta impresión, el reino en persona. Y, bueno, sabemos, se adelantó corriendo, se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Entonces, Zaqueo y todos los que están expresan la espera, ¿no?, de la humanidad porque el reino se manifieste. Intervenga Dios. Nosotros ya sabemos que no nos podemos salvar, ¿no? Toda esa gente lo tenía clarísimo. El ciego Bartimeo lo tenía clarísimo. Que para él no había salvación, solo si venía Dios. ¿Entendéis lo que esto es el
el reino, el señorío. Cuando constatamos que nosotros no hay escapatoria, solo si viene Dios. Y es que Dios ha venido. Es que es Jesucristo, ¿no? Dios ha venido. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, Jesús, alzando la vista, le dirige las palabras a Zaqueo. Es la dimensión personal del reino. Cuando Jesucristo se ha encontrado contigo. Cuando este señorío de Dios no es una cosa sola general, ¿no? Sino que ha establecido una relación interpersonal, ¿no? Zaqueo, baja pronto porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. Y habla de esta dimensión, ¿no? Del reino, la dimensión íntima, interpersonal. El encuentro con Jesucristo cara a cara, corazón a corazón, cuando el reino nos visita interiormente. Y Zaqueo lo recibe en su casa muy contento. Y es esta dimensión íntima del reino de Dios. Cuando rezamos, venga a nosotros tu reino, pedimos esto, que venga a nosotros, que nos visite personalmente, para que eso pueda transformar nuestro mundo y nuestra realidad. Por lo tanto, esta dimensión interpersonal. Y por último, la última parte del texto es la dimensión eclesial, ¿no? La comunidad del reino. Porque Jesús ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador, esto quiero que lo meditemos, esa es la experiencia del reino que nos visita. Y Zaqueo se reúne con otros muchos pecadores perdonados que han permitido que el reino entre en sus vidas de forma personal y que eso tiene una expresión comunitaria, ¿no? Porque la casa, ¿no? Es la casa de la Iglesia, también la casa de los reunidos, de los convocados, ¿no? Porque hemos vivido esta experiencia de encuentro con el reino y lo compartimos como vida compartida y eso nos transforma y convierte la Iglesia en la comunidad del reino. Zaqueo, ¿no? Se sienta con Jesús en la mesa de los pecadores. Jesús se reúne a comer con el grupo de hombres y mujeres que han aceptado el perdón y la misericordia del Maestro. Esta comunidad, ¿no? Esta comunidad de salvados, la Iglesia, ¿no? No son las comunidades que Pablo describe. Y os doy 1 Corintios 1, 27, 28. No son nuestras asambleas. Mirad, hermanos, ¿quiénes habéis sido llamados? No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo, para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios lo débil del mundo, para confundir lo fuerte. Lo plebeyo y despreciable del mundo lo ha escogido Dios, lo que no es, para reducir a la nada lo que es, para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios. Es decir, en realidad no son nuestras comunidades, ¿no? Las comunidades del reino, de los pecadores perdonados, que han experimentado la alegría del encuentro con Jesucristo, con el Dios que actúa, que salva, de una forma personal y también comunitaria. Es verdad, no está el reino que describe Jesús en las parábolas, ese que empieza con lo pequeño, con lo humilde, con lo escondido, ¿no? El reino que celebra la misericordia, ¿no? En realidad, no es esa la Iglesia. No es esta nuestra Iglesia. Os propongo que al final de la reflexión de esta mañana
penséis en los rasgos del reino que hay en vuestras comunidades eclesiales, en vuestra comunidad eclesial. De misericordia, de perdón, acogida, entrega, donación, humildad, pequeñez. Todo eso bañado por la salvación de Dios, por su misericordia. Por eso es la fiesta, ¿no? La Iglesia, la fiesta de los salvados. Bien. Bueno, pues os propongo esta mañana hacer la lección de Zaqueo, dejando que cada uno de vosotros viva esta experiencia de encuentro con el reino, que es Jesús, Dios actuando en el mundo, que quiere encontrarse con cada uno de vosotros para hacer de vuestra vida su reino, y que solo así será posible que la Iglesia, ¿no?, esté presente en el mundo como comunidad del reino. Comunidad, ¿no?, donde los signos del reino, que son estos, misericordia, pequeñez, salvación, curación, estén vivos, estén presentes y sean una esperanza para el